Raíces comestibles. Bardana. Las plantas son cultivadas por sus raíces delgadas, que pueden crecer alrededor de 1 metro de largo y 2 centímetros de ancho. La raíz contiene una buena cantidad de fibra dietética, GDF, 6 gramos por 100 gramos, calcio, potasio, aminoácidos, y es bajo en calorías. La raíz es muy crujiente y tiene un sabor dulce, suave, picante y con un poco de dureza fangosa que se puede reducir al remojar las raíces en juliana, desmenuzada en agua durante 5 a 10 minutos. La dureza muestra una excelente armonización con carne de cerdo en la sopa de miso. Batata o boniato. Esta raíz tuberosa forma parte de la cocina típica de todos los países que lo cultivan desde épocas prehispánicas. Ya los mochicas hacia el año 200 después de Cristo representaban al camote en la cerámica. La raíz contiene grandes cantidades de almidón, vitaminas, fibras, celulosa y pectinas, y minerales, y destaca entre estos el contenido de potasio. En valor energético supera a la papa, y en vitaminas se destaca por la provitamina A, betacaroteno, las B1, C, ácido ascórbico, y E, tocoferol. Cuanto más amarillenta es su raíz, más betacaroteno posee. Chirivía. La chirivía es una hortaliza que nos aporta vitaminas B, C, E y K, minerales como el potasio, magnesio, sodio, fósforo, calcio, selenio y zinc. Además, contiene ácidos grasos omega 3 y omega 6, carbohidratos y proteína vegetal. Tiene un sabor dulzón y terroso, pero con un aroma muy característico, anisado y muy reconfortante. Chirivía de azúcar o escarabia. El rendimiento es de entre 1,2 y 1,5 kilogramos metro cuadrado. La raíz se puede consumir cruda o cocinada, pero debe retirarse el núcleo fibroso. También son comestibles las hojas tiernas, que se pueden consumir en ensalada. La carne de la raíz contiene un 4 a 8% de azúcar, sacarosa, y hasta un 63 a 65% una vez seca. Por este motivo fue cultivada en tiempos en los que el azúcar era cara o escasa. Colinabo, rutabaga o navicol. Es una raíz comestible que se originó en un cruce entre el repollo, Brassica oleracea, y el nabo, Brassica rapa. El sabor es moderadamente dulce y se parece al del nabo, pero con un gusto a col. La curiosa verdura que aporta más vitamina C que una naranja. Diente de león. La raíz generalmente se seca, se muele y se consume como un sustituto del té o del café. Malvavisco. Las raíces se pueden pelar, cortar en rodajas, hervir y endulzar para hacer dulces. El agua que se usa para hervir cualquier parte de la planta puede ser un sustituto de la clara de huevo. El extracto de raíz, extracto de alaba, se utiliza a veces como aromatizante. Raíz cortada de malvavisco, Altaea officinalis. Debido a su elevado contenido en mucílago, las raíces de malvavisco se utilizan en forma de infusión, popularmente, para aliviar el dolor de garganta en casos de bronquitis, tos, catarro, etc. También se utilizan vía externa para tratar afecciones de la piel, como pueden ser las quemaduras, la dermatitis, las picaduras de insecto, etc. Microceris lanceolata o ñame margarita. Es una hierba alpina australiana con flores amarillas y una de las 3 plantas conocidas como murnon o ñame margarita junto con Microceris scapigera y Microceris walteri. Las raíces tuberosas comestibles de las plantas murnon eran una fuente importante de alimento para algunos pueblos aborígenes australianos. Sin embargo, las descripciones de murnon están más estrechamente alineadas con Microceris walteri. Nabo. El nabo era un cultivo ya establecido en el periodo helenístico del Imperio Romano, lo que lleva a la suposición de que fue introducido como cultivo en el siglo VII a.C. También llamado berza, colza, nava, raba, es una planta comestible cultivada principalmente en climas templados de todo el planeta como alimento de ganado, planta de intersiembra y consumo humano, principalmente por su tallo bulboso. Su sabor es descrito como ligeramente picante. Es un cultivo barato y poco exigente. La planta tiene un alto valor nutritivo y una elevada digestibilidad.
Nabo silvestre, nabo de la pradera o planta de mostaza. El nabo de la pradera era un alimento básico de los indios de las llanuras. El nabo de la pradera era también un alimento confiable en tiempos de escasez o hambruna. Se han registrado varios ejemplos de indios y blancos que subsistieron únicamente a base de la raíz durante largos periodos en que no se pudo obtener otros alimentos. El nabo de la pradera es más nutritivo que la mayoría de los cultivos de raíces, contiene aproximadamente un 7% de proteína y más de un 50% de carbohidratos, además de ser rico en vitaminas y oligoelementos. Particularmente importante fue el contenido de vitamina C, de 17,1 miligramos por 100 gramos, ya que la dieta rica en carne de invierno de los indios de las planicies era a menudo deficiente en vitamina C. Los indios describían el uso del alimento como: lo comen sin cocer, o lo hierven, o lo asan en las brasas, o lo secan y lo aplastan en polvo para hacer sopa de él. Grandes cantidades se almacenan en bolsas de piel de búfalo para el invierno. Un plato favorito es una especie de pudín hecha con la harina de las raíces y la baya más escatomina, Saskatoon, es muy apetecible. La harina de nabo de la pradera se utiliza a menudo como ingrediente secreto en las recetas indias modernas de pan frito. Perejil. La raíz de perejil tiene una larga temporada de crecimiento y puede florecer en contenedores cuando las macetas son profundas. Se puede comer cocida o cruda, en sopas, guisos y ensaladas, o hervida en una deliciosa taza de té. Es un ingrediente común en los Países Bajos, Alemania y Polonia. El sabor de la raíz de perejil se describe como una mezcla de zanahoria y apio. Se pueden comer crudas o cocidas y se pueden pelar antes, de la misma manera que pelaría una zanahoria. La raíz tiene una textura suave y cremosa cuando está cocida, pero es crujiente y tierna cuando está cruda. Soralea argopira. Tiene una raíz profunda en forma de zanahoria. Tiene raíces tuberosas comestibles, ricas en proteínas. Se usaba en tiempos de hambruna. Rabanito. En general los rábanos se consumen crudos, acompañados de salsas o como aperitivo y aderezados con aceite, sal y pimienta. Se pueden consumir rehogados o como ingrediente para elaborar salsas de sabor intenso como acompañamiento de carnes. Rábano blanco. Es un rábano de invierno de sabor suave que generalmente se caracteriza por hojas de crecimiento rápido y una raíz larga, blanca y napiforme. Originalmente nativo del este de Asia continental. Rábano negro. Aunque hay rábano negro en diferentes presentaciones como en polvo, se recomienda consumirlo de manera natural. Si lo que buscas es aprovechar cada uno de sus beneficios, te recomendamos que muelas un poco menos de la mitad, le agregues agua y lo comas en ayunas. Son bajos en calorías, ya que están compuestos en un alto porcentaje por agua, por lo que hidratan el cuerpo y ayudan a eliminar toxinas. Son ricos en vitamina C, antioxidante clave que ayuda al sistema inmunológico a protegernos frente a resfriados comunes, virus y bacterias. Rábano picante o rábano de caballo. Conocida comúnmente como rábano rusticano, rábano de caballo o rábano picante. La raíz se usa para elaborar un condimento en forma de ralladura o bien molido como pasta, cuyo fuerte sabor hace que en muchos países sustituya a menudo a las mostazas. El famoso wasabi de la cocina japonesa se sustituye a menudo por una pasta elaborada con este rábano, y coloreada de verde, ya que el wasabi auténtico es similar pero su precio es muy alto, incluso en Japón. Raíz de pan subterránea de la India. Tiene una raíz profunda en forma de zanahoria de 3 a 7 centímetros de largo. Tiene raíces tuberosas comestibles, ricas en proteínas. Remolacha. Es de raíces gruesas, rojas y carnosas, que se consumen principalmente cocidas. El color se debe a dos pigmentos, la betacianina y la betaxantina, que resultan indigeribles, tiñen el bolo alimenticio, los excrementos y la orina de ese color. Sin embargo, por su toxicidad se usa frecuentemente como colorante en productos alimentarios. Remolacha azucarera.
Es una variación de la remolacha común, Beta vulgaris, de donde se obtiene azúcar de forma industrial. La raíz de la remolacha azucarera se ha ido seleccionando durante años para conseguir un mayor porcentaje de azúcar en su composición y una mayor capacidad agrícola. Las melasas sirven para alimentar animales de granja. No se usan para consumo humano debido a su sabor amargo. Remolacha forrajera. Sus grandes raíces hinchadas de color blanco, amarillo o naranja amarillo se desarrollaron en el siglo XVIII como cultivo forrajero para la alimentación del ganado. El uso actual es principalmente para ganado, cerdos y otros piensos, aunque los humanos pueden comerlo, especialmente cuando son jóvenes. Considerado un cultivo para climas templados fríos. Se pueden comer tanto las hojas como las raíces. Cultivadas en un suelo bien excavado y compostado y regadas con regularidad, las raíces se vuelven tiernas, jugosas y sabrosas. Las raíces se preparan hervidas como la papa para servir en puré, en cubitos o en curry dulce. Salsifí blanco, escorzonera blanca o barba de cabra. Tiene una raíz robusta y largamente cónica comestible. Florece y fructifica de mayo hasta agosto. Salsifí negro o escorzonera negra. Es una planta herbácea de la familia de las asteráceas, nativa del centro y el sur de Europa y el centro de Asia, abundante en la península ibérica. Las raíces suelen tener una longitud entre 20 y 30 centímetros, con un grosor entre 3 y 4 centímetros de diámetro, de corteza negra, resquebrajada y pulpa blanca. Antiguamente se pensaba que el jugo de las raíces podía curar las mordeduras de serpiente. La raíz se utiliza cocida en comidas y ensaladas, y asadas o fritas en mantequilla para acompañar carnes. Vigna lanceolata. La zanahoria arbustiva es un alimento importante para los aborígenes, y hay muchos rituales de ensueño a su alrededor. Hoy en día todavía se come comúnmente en el desierto. Los aborígenes del desierto los excavan en los lechos de los arroyos. Buscan las raíces blancas, luego las cuecen en la tierra caliente al lado del fuego hasta que estén firmes. Wasabi. Es una especia o condimento picante de la cocina japonesa, que se usa a menudo en sushi y otros platos con pescado. Se extrae del tallo de la planta del mismo nombre, un rábano denominado con el nombre científico de Eutrema japonicum que pertenece a la familia de las brassicáceas, sinónimo de crucíferas, a la que también pertenecen el nabo, la mostaza y el repollo. Tiene un sabor complejo, picante seguido de un sabor dulce y se utiliza principalmente para mojar el sushi. El wasabi es escaso, difícil de producir y caro, incluso en Japón, por lo que muchas veces se suele recurrir a sucedáneos de wasabi. Estos sucedáneos están hechos a base de rábano picante, al que se le añade un colorante verde, y es la pasta que se sirve en la mayoría de los restaurantes tanto en Japón como fuera de él. Zanahoria. Las zanahorias se pueden consumir de muy diversas formas. Se suelen trocear, y se consumen crudas, cocidas, fritas o al vapor y se cocinan en sopas, guisos, ensaladas, pasteles, así como en comidas preparadas para bebés y animales domésticos. Es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Aumenta la producción de melanina, el pigmento que le da color a la piel y la protege de las radiaciones solares nocivas. Ayuda a limpiar los dientes y estimula la secreción de saliva, algo que contribuye indirectamente a una buena digestión. Zanahoria silvestre. Las raíces de esta especie de zanahoria silvestre son muy finas y se vuelven leñosas después de solo un breve periodo de crecimiento. Sin embargo, cuando todavía son jóvenes, están tiernas y con mucho sabor, lo que hace una buena base para un caldo. No os olvidéis darle a me gusta, que no os cuesta nada y compártelo, que, a mí, me ayudáis muchísimo para seguir subiendo vídeos para el interés de todos, y para que YouTube los comparta por más sitios. Si quieres, suscríbete para estar informado de todos los vídeos que suba. Muchas gracias, y hasta pronto.